Bueno, el encuentro, que es una jornada que se creó hace ya 3 años, es un congreso de desarrollo humano, ha tenido como misión relevar todos estos temas que de alguna manera nos han ido despertando a nivel de nuestra conciencia planetaria y humana. Y para aquello hemos tenido que elegir ciertos mensajes que queremos compartir, y esos mensajes requieren mensajeros. Estos mensajeros hemos elegido para el grupo del 2020 algunos líderes en distintas áreas, que obviamente tienen confluencia siempre en el desarrollo humano. Y uno de ellos, que se incorporó por primera vez al grupo del encuentro, nuestro querido Álvaro Norambuena, astrólogo. Este profesor y amigo hoy día nos va a hablar de un tema que le pedimos relacionado con avatares. El término avatar, y permíteme que haga la introducción un poquito de lo que saqué de la internet, ¿eh? Esto no es que yo lo sepa. Que es se entiende como manifestación corporal de una deidad, ¿cierto? Viene del sánscrito avatara, que dice relación con el descenso o encarnación de un dios. ¿Ah? Bueno, sobre eso vamos a conversar y sobre las eras en las cuales estos avatares estuvieron presentes en la Tierra y cómo coinciden a partir de eso con la astrología que nuestro querido Álvaro nos va a compartir hoy. Permíteme, Alvarito, que siga incorporando más asistentes para que terminemos bien de llenar la sala. Y se puede grabar, se está grabando, chiquillos. Esto se está grabando y los vamos a publicar después en las redes del encuentro. Les vamos a mandar el link a todos para que puedan revivir esta jornada y compartir con sus amigos y seres queridos. Así que se está grabando. Gracias por la consulta. Gracias a ustedes, bueno, muchas gracias. Y bienvenidos. Sigue llegando gente. Queridos, ya pasamos los 100. Te voy a mutear, Lore, tu video, ¿ya? Bienvenidos a todos, bienvenidos a mi hermana, a mi hermano, a mi madre, a mi señora, todos seguidores de Astroenergía. Por supuesto. Por supuesto. Y parte del encuentro. Chicos, los vamos a mutear sus videos. Les pedimos por favor que mantengan sus videos y sus audios muteados. Sigue llegando gente. Vamos a seguir aceptándolos ya para que tengamos sala pronto ya llena. Así que, Álvaro, mientras tanto, contar un poco de tu existencia terrenal. Avatar. Aquí viniste aquí viniste a este planeta, amigo querido. Bien, bueno, yo quizás muchos me ubican, soy Álvaro Norambuena, astrólogo de Astroenergía y bueno, básicamente me dedico al estudio de los astros. Muchos conocerán un poquito mi historia, que no fue parte mía querer dedicarme desde el inicio de los tiempos a la astrología, fue como una disciplina que fui descubriendo. A todo esto, si miro hacia arriba, no es que esté imaginándome un mundo superior, sino que lo tengo proyectado en una televisión grande porque la vista me está fallando un poco, por si acaso. Y entonces, a través de los astros, justamente empecé a encontrar la relación, primero la lógica que hay detrás del entendimiento de los astros, lejos del horóscopo, como conversábamos un ratito antes con Francisco. Si bien es cierto, no es que el horóscopo sea algo malo e incorrecto, pero es bastante general. Y por lo tanto, entonces, en términos de evaluar el horóscopo versus la astrología, tiene que ver solamente con el sol. En cambio, la astrología es una disciplina mucho más detallista que evalúa múltiples factores y se conecta muy bien con la historia. Entonces, a través de eso, como herramienta, me empecé a dedicar un poco a estudiarla a través de la carta astral, siendo también profesor de astrología. Y bueno, aquí estamos también desarrollando temas, sobre todo en una interesante época en este último tiempo, de investigación de temas, de descubrir el porqué de ciertas relaciones, como por ejemplo el tema que vamos a ver hoy. Un poco uno como que se siente orgulloso de desentrañar misterios, pero a la vez uno se da cuenta que hay muchas personas que lo han hecho ancestralmente, entonces uno dice, oh, interesante, como que pillé el hilo justo. Así que bueno, gracias también por estar acá, bienvenidos también a todos desde mi parte. Voy a hacer un mute general ahí, Alvarito, para que retomes tú el audio, por favor, ¿ya? Porque Okay. siento ruido por ahí. Dale. Ahí estamos.
Ya chicos, mira, repitiendo, vamos a tener una jornada con Álvaro Norambuena de Astroenergía, que es parte del Congreso del Encuentro que tenemos el 5 de diciembre de este año. Lo vamos a hacer a través de un webinar, un congreso digital, como ya es la costumbre ahora, dadas las circunstancias sanitarias. El tema de hoy que nos convoca es avatares y astrología. Respecto de las preguntas, les pedimos que por favor la hagan a través del chat. Álvaro las puede ver, así que después las vamos a ir contestando. Y pedirles que mantengan en silencio sus audios y muteados sus videos para que pueda tranquilamente exponer Álvaro. Vamos a tratar de hacer un ping-poneo después de preguntas con él y les ruego que todo sea por escrito. Esto se está grabando, de tal manera que después lo vamos a editar y lo vamos a subir a las redes del encuentro para que lo puedan volver a ver y compartir. La idea es que el conocimiento se comparta, que sea de ayuda a la evolución humana, sobre todo en estos maravillosos y extraordinarios tiempos. Dejo entonces, Alvarito, contigo, a tu público. Listo. Un abrazo para todos. Gracias. Bienvenidos todos. La verdad es que para mí un honor, un placer poder, como bien decía Francisco, estar en la vereda del comunicador y en un tema tan interesante como es los avatares y la astrología. Y creo que principalmente para poder llevarlos a esta exploración que tiene que ver con escudriñar estos personajes reencarnados, hay que hacer ciertos approach a lo que tiene que ver con qué podría ser un avatar, dónde se liga la astrología, y por lo tanto un poco entender que cada avatar o reencarnación de los seres divinos va asociado a épocas de vida, más conocidas como eras. Entonces vamos a hacer un recorrido bastante retrocediendo hacia atrás para que podamos establecer ciertos vínculos o relaciones. Así que primero que todo, poco quiero compartirles la pantalla. Yo supongo que todos ven bien, yo lo estoy viendo bien por acá. Se ve, sí. Se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Exacto. Bueno, lo primero que es la invitación que les tengo que hacer a todos ustedes es que hay un concepto necesario que necesitamos empezar a manejar para entender lo que es una era. Una era desde el punto de vista astrológico o incluso desde el punto de vista astronómico. Aquí un poco la variabilidad de las dos disciplinas no tiene mayor trascendencia. Tenemos entonces que explicar dónde nace el concepto era. Y como estamos viendo a continuación, veremos, bueno, la Tierra y un eje justamente donde este planeta tiene su rotación. ¿Qué es lo que sucede? Hay un famoso concepto llamado precesión de los equinoccios. ¿Qué es la precesión de los equinoccios? Para que sea bien sencillo, entonces, usted va a imaginar una especie de trompo. Habrá jugado cuando niño trompo, o tal vez quizás algunos más jóvenes lo habrán visto por alguna red social. El trompo en el minuto donde se está terminando su movimiento empieza a generar una especie de bamboleo. Y este bamboleo entonces tiene que ver con que, producto del achatamiento en el ecuador de la Tierra, en el engrosamiento, perdón, y el achatamiento en los polos, genera este movimiento de bamboleo. Por lo tanto, visto desde el cielo, tenemos entonces una proyección cónica. ¿A qué voy con esta situación? Nosotros, si miramos el eje terrestre, está inclinado con respecto al eje de la esfera celeste, y por lo tanto este movimiento empieza a generar un desfase que a través de los años entonces, si nosotros miráramos al día de hoy, el polo norte terrestre estaríamos mirando justamente la estrella conocida como Polaris, pero eso no fue si usted retrocede, por ejemplo, 2000 años atrás. Por dicha razón, entonces, aquí un poco les muestro cómo se vería esto en una especie de video, si usted se da cuenta, vista desde arriba. Entonces, este movimiento de bamboleo del eje terrestre empieza a hacer que el punto, conocido como vernal, o el punto donde nosotros encontrábamos la constelación de Aries, por ejemplo, en la primavera, se vaya desplazando con los años. Y lo curioso es que este desplazamiento se da de manera retrógrada, es decir, va retrocediendo. Usted conoce el zodiaco, ¿cierto? Usted siempre se ha encontrado en los libros con que partimos con Aries, Tauro, Géminis. Esta vez vamos a hacer lo mismo, pero hacia atrás. Y por lo tanto, de eso se trata la precesión de los equinoccios, porque el equinoccio de primavera, y en un inicio, usted lo voy a encontrar en Aries, va retrocediendo. Aquí tenemos entonces una gráfica general de este asunto, donde nos daremos cuenta entonces que la posición de la Tierra con respecto a los astros se va modificando en el tiempo.
¿A qué nos lleva esta siguiente reflexión? A lo siguiente, es decir, las eras se conocen con una agrupación de años conocidos, por ejemplo, cada era tiene 2150 años. Reflexión importante. Todos ustedes habrán escuchado que nos encontramos en alguna era, y muchos dirán, sí, ya estamos en la era de Acuario. Pues no, aún técnicamente no estamos en la era de Acuario, porque convengamos que el año cero fue establecido por el nacimiento de Jesús, como todos conocemos, y eso dio inicio a la era de Piscis. Ya adentraré, ya me insertaré a explicar todo aquello. Y por lo tanto, si usted calcula 2150 años hasta la fecha, y estamos en 2020, todavía no llegamos entonces a pasar la era de Acuario, técnicamente hablando. Entonces la invitación es a darnos cuenta que todo este ciclo de años se llama eras. Cada era entonces, era de Acuario, era de Piscis, era de Aries, consta de 2150 años. El recorrido o el viaje va hacia atrás entonces. Nos daremos cuenta que el año cero comenzaba la de Piscis, y si retrocedemos 2150 años, nos encontraremos con la de Aries, ¿cierto? Y otros 2150 nos encontraremos con la de Tauro, es decir, lo importante de comprender el fenómeno de la precesión del equinoccio es justamente para que nos demos cuenta que históricamente se están marcando momentos cruciales para la humanidad. Como podemos ver un poquito en el diagrama entonces, nos damos cuenta que aquí están las constelaciones dispuestas desde la observación terrestre. Y sabemos que estamos en un punto de traspaso entre lo que es Piscis y Acuario. Y este traspaso no sucede de la noche a la mañana, no es que un día amanezco y entramos en la era de Acuario. Este traslape ya lo estamos viviendo energéticamente hablando. Por lo tanto, imagínense que el desfase de 1 grado se produce cada 72 años. Es por eso que si nosotros retrocedíamos 2000 años atrás y observábamos un punto en el cielo que estaba en una constelación, ahora ese punto se ha desplazado a razón prácticamente de 30 grados. Es por eso que uno podrá decir que los astrólogos no consideramos ese desfase, pero es otro sistema del que tengo que hablarles por lo demás. Aquí está entonces el diagrama que encarna lo que llamamos la precesión de los equinoccios y por lo tanto se divide en las eras. ¿Se imagina usted, mis estimados, cuánto tiempo se demora entonces en dar una vuelta completa a los 12 signos del zodiaco esta precesión de los equinoccios? Bastante tiempo, tendremos que calcular 2150 por 12 signos del zodiaco. Eso da un total aproximado de 26.000 años. La no despreciable suma de 26.000 años. ¿Y qué es lo que sucede al respecto? Entonces, aquí me agrando un poquito para explicarles. Sucede entonces que tenemos una vuelta completa de un periodo de tiempo que es demasiado gigante como para que nosotros podamos tener incluso memoria, ni siquiera está documentado en la historia todo esto. Sin embargo, tenemos que empezar a retroceder para un poco comparar dónde en cada era habrán aparecido estos famosos maestros reencarnados. Y en este minuto, entonces, yo le quiero proponer a usted un pequeño viaje, continuando este viaje entonces, lo que se llama el Manvantara. Esto tiene que ver mucho con la religión hinduista, que agrupa ciclos de años. Y por lo tanto, actualmente estamos transitando la edad de hierro. Si ustedes se fijan aquí en el diagrama, la edad de hierro consta de básicamente 3 eras. Ahí se lo muestro entonces. Es decir, estamos actualmente transitando la última etapa de la era de Piscis. ¿Y qué es lo que sucede según los libros sagrados hinduistas? Hemos venido de un periodo de decadencia espiritual muy importante. Y de alguna manera tiene sentido cuando nos damos cuenta que, retrocediendo el tiempo, era de Tauro, era de Aries y era de Piscis, en la que estamos actualmente, ha implicado para el ser humano un impresionante desmedro de su cualidad espiritual. Estamos cada vez más desconectados y por lo tanto nos está llevando esta misma reflexión de escrituras hace tantos años atrás que nos vienen a expresar que nos encontramos en un punto cada vez más bajo en términos espirituales y por lo tanto debería producirse un punto de inflexión.
Estas últimas 3 eras, las que les comentaba, estamos hablando de los últimos, es decir, estamos hablando del año 4300 a.C. hasta la fecha. Ahí está todo este periodo de tiempo que se llama la Edad de Hierro. Entonces, vamos a seguir retrocediendo porque tenemos que encontrarnos con los famosos maestros, avatares, maestros encarnados. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y aquí, atención con este diagrama. Aquí entonces está formulada un diagrama que es muy importante. Si nosotros nos podemos situar justamente en un contexto histórico, nos encontraremos con, y aquí se lo voy a anotar, sí, que bueno que puedo manejar esto, nos encontramos aquí. Si usted se da cuenta, en esta zona está la era de Piscis, a punto de pasar a la era de Acuario. Y por lo tanto, cada periodo, que usted ya se dio cuenta que dura 2150 años aproximadamente, vamos a retroceder la historia, retroceder, y vamos a llegar a una situación incluso donde está el famoso cataclismo. Miren lo impresionante de la historia que retrocedí, 10.800 antes de Cristo. O sea, no, me fui, pero un flashback, ni siquiera un raconto completo. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de tiempo, de una cantidad de tiempo muy clara. Cada 2150 años retrocedí en eras. Y por lo tanto, retrocedo un poco para hacer una reflexión. Me voy a ir a lo que se llamaba la era de Leo, que es un periodo de tiempo que confluye entre lo que llamamos el gran cataclismo, y los expertos sostienen que en ese minuto empieza este bamboleo terrestre. Y es ahí en adelante donde nosotros entonces empezamos a experimentar las eras como tal, ya que de esa manera entonces se empieza a producir este cambio del polo magnético y este cambio de los equinoccios. Por lo tanto, entonces, solamente para que nos hagamos una idea importante de dónde estamos situados cronológicamente como seres humanos, nosotros somos, pero casi, por decirlo metafóricamente, una hormiga dentro de un pájaro, una aguja dentro de un pájaro. Aquí tenemos el periodo actual, que es el Cenozoico, y nosotros, la era donde estamos los humanos, es el Holoceno. Estamos hablando de 10.000 años atrás. O sea, los dinosaurios, para que se hagan una idea, se encuentran acá. O sea, la cantidad de historia y de vidas hacia atrás es impresionante. Y que de alguna manera están siendo documentadas, pero en cuanto a la historia de la humanidad, el periodo, a pesar de que 10.000 años se vea demasiado tiempo, es muy breve en comparación con la humanidad. Y ahí uno se pone a pensar que efectivamente, claro, ¿qué pasó con los dinosaurios? Se extinguieron justamente porque se sitúa en mayoritariamente los estudios que se hacen científicamente, que en el año 10.800 a.C. ocurre el gran cataclismo. ¿Por qué los llevo tan atrás? Para luego empezar a hablar de nuestros queridos maestros reencarnados. Los llevo atrás por la siguiente razón. Aquí entonces nos encontraremos, vamos a buscar el lapicito, acá, vamos a ver todo esto. Nos encontramos entonces con que este periodo de tiempo tan largo que nos ha mantenido un poco en vilo, desde el cataclismo en adelante, si usted se da cuenta, hay una zona que yo quiero remarcar. Retrocedí hacia la era de Leo. Estamos hablando entre el 10.800 y el 8.600 antes de Cristo. ¿Qué civilizaciones aparecen en el sistema? Bueno, aquí tenemos el gran cataclismo y luego de aquello, entonces, estoy seguro que muchos de ustedes conocerán la Gran Atlántida e incluso Lemuria, dos famosos continentes que están en bastante investigación últimamente. Se cree la existencia de estas civilizaciones. Esto, para situarlos en contexto, sucede en la era de Leo. Estamos hablando de 10.800 a.C. Una de las cosas que más impresiona de este tiempo guarda relación con las características que nosotros empezamos a conocer o arquetipos de los signos del zodíaco. Estamos hablando, no se descuide, de la era de Leo, que tiene que ver con la iluminación, el resplandor, ¿cierto? Entonces estamos hablando de civilizaciones muy avanzadas. Sin embargo, entre lo que es el gran cataclismo, se empieza a producir un calentamiento global que da paso a la gran inundación. Y por lo tanto, este es el último lugar donde se empiezan a perder civilizaciones extremadamente avanzadas en el tiempo. Sumamente avanzadas, que tienen una forma de construir, que uno un poco se empieza a dar cuenta, claro, Atlántida y Lemuria en la era de Leo,
donde está todo este gran esplendor representado por Leo, la constelación del león. ¿Cómo es un león en la selva? Resplandeciente, ¿cierto? Que tiene como astro regente al astro rey, al sol justamente. ¿Por qué los invito a esta reflexión? Porque en la era de Leo, justamente, antes de la gran inundación, empezamos a ver, de aquí es la invitación a ustedes a reflexionarlo, tipos de construcción, como por ejemplo, usted ha conocido alguna vez o lo ha visto, aunque sea en redes, la fortaleza de Sacsayhuamán. Solamente ponga atención en la forma de construcción. Tenemos el ejemplo en las pirámides de Egipto. La forma de construir no cabe ni siquiera un papel, las construcciones son perfectas. Estamos hablando de una época de 1800 a.C., casos de Cusco, Tiahuanaco, Machu Picchu e inclusive Isla de Pascua. Todos estos son elementos que usted podrá encontrar fácilmente y que supuestamente datan de estas civilizaciones que se encontraban en la era de Leo, y por lo tanto uno piensa que son civilizaciones mucho más avanzadas. Un día, haciendo una reflexión, si uno se pone a pensar si queremos ver cómo vamos a evolucionar en cuanto a tecnologías, hay que mirar hacia atrás. Claro, porque hacia atrás encontraremos con tecnología que hasta uno hoy día se pregunta cómo lo hicieron. Y sucede que posterior al fin de la era de Leo, sucede el gran diluvio, el famoso diluvio, que incluso está también documentado, y uno incluso si es que va a Sacsayhuamán o Tiahuanaco, verá justamente la separación entre la época prealuvión y la postaluvión. Justamente el diluvio es la situación que llega a dar punto final a estas grandes civilizaciones adelantadas por tecnología. Se dice que incluso el continente desaparecido como Lemuria, uno puede ver la punta del iceberg justamente donde se encuentra la actual isla de Pascua. Y claro, de verdad uno, y los invito a esa reflexión, se hace la pregunta, ya, de verdad, ¿cómo construyeron eso? La teoría conspirativa de los ovnis, de los marcianos, sí, bien puede ser, pero llevémoslo a términos reales. ¿Cómo lo construyeron? Han tratado de hacer réplicas, estamos hablando del año 2020 después de Cristo, y todavía no podemos replicar ese tipo de construcción. Entonces la intención es abrir un poco la mente y pensar, ¿será probable que en esta época de Leo, era de Leo, resplandor absoluto, fuera el último estertor de grandes civilizaciones y posterior al gran diluvio producido por el calentamiento global, época de Leo, calentamiento global, derrite los hielos, aparece el diluvio, y ahí viene una especie de reset. En mi forma de verlo como simbolismo, este reset responde efectivamente a que ya la humanidad que teníamos previa ya llegó a un nivel de tener que necesariamente guerra entre los pueblos, formas de disputa entre ellos que había, era necesidad de decir, ¿saben qué? Apáguense, cambio fuera, volvemos a renacer. Entonces, desde ahí que iniciamos la era del signo que viene después, y aquí empiezan los simbolismos. Ocurre entonces el fenómeno del diluvio, aún en la era de Leo, y partimos de cero. Y curiosamente, al partir de cero, empezaremos a darnos cuenta que somos nómades, empezamos a explorar el lugar, y vuelven los conceptos de Leo, que tanto conocemos en astrología. Cuando usted conocerá a un amigo Leo, siempre dicen que los Leos son juguetones, divertidos. Es la época de exploración, la era de Leo. Y se supone entonces que nosotros tenemos que recomenzar el asentamiento humano y volver a aprender de cero. ¿No le llama la atención entonces que estas construcciones datan de aquellos tiempos y no se hayan podido replicar hasta la fecha? Es ahí donde entonces podemos hacer un recorrido sobre el hacer hasta encontrarnos con nuestros queridos amigos, los avatares que utilicé, justamente la gráfica que me envió Francisco, aprovechando que estaba preciosa. Los avatares, justamente los maestros reencarnados, aparecen en las distintas eras como manifestación de tener que repercutir y tener que hacer un frente a todo lo que está sucediendo en esa época, representando el arquetipo que cada signo posee en la astrología. O sea, les comentaba, si uno va haciendo el retroceso, después de Leo viene Cáncer. Cáncer tiene que ver con los primeros manantiales, el sentido de familia, se establecen las primeras comunidades,
sentimiento de grupo, ¿cierto? Y luego de estas comunidades se empiezan incluso a domesticar el ganado, becerros, se establecen en comunidad. Y es aquí donde, porque sería demasiado extenso hablarle de los distintos maestros reencarnados, encontramos entonces el cambio de era hacia Géminis. Saquemos un breve cálculo matemático. Si me fui a la era de Géminis, si estamos hablando de 1250 años, menos, en el fondo 1250 de Aries, 2300 la separación entre Tauro y Aries, es decir, me estoy yendo más o menos 6400. Me voy a la era de Géminis. El traspaso, y aquí viene lo importante, cómo uno empieza a reconocer arquetípicamente al maestro encarnado que llega en dicha época. Se supone que todos estos avatares nacen entonces de un gran maestro principal y primordial, Lord Vishnu, que a través de sus múltiples reencarnaciones envía de algunas maneras a sus sucesores, que en el fondo es el mismo reencarnado, para poder hacerle frente a lo que estaba sucediendo en cada época, en cada era. Empezamos a reflexionar entonces qué es lo que sucede con Géminis, y ahí vamos a comenzar. Aquí están los avatares entonces, en general, se los nombro solamente para que usted lo tenga en conocimiento. Aquí están sobre todo los 6 primeros, ¿ya? Que en múltiples formas se supone que es la reencarnación del Lord Vishnu, el gran Mesías, el gran maestro que reencarnó en cada vez formas más perfectas, hasta encontrar a la 7ª reencarnación, era de Géminis, y ahí vamos a comenzar esta charla. El primero que les presento era Lord Rama. Rama, una deidad en el mundo hinduista muy importante. ¿Qué es lo que empieza a suceder en el contexto paralelo de la era de Géminis? Géminis entonces está representado justamente por ciertos conceptos que sé que muchos de ustedes manejan y dominan. Alvarito, Y dígame. disculpa que te interrumpa, quiero mencionar antes de que entremos ya de lleno en los avatares, porque ya la introducción fue extraordinaria. ¿Qué te digo? Qué bueno que quedó grabado. Porque de esa introducción creo que vamos a tener que hacer otro webinar. Solo de esa introducción. Solo de eso, te juro que sí. Solo de eso. Entonces, ya que vamos a entrar en terreno, comentarles a todos nuestros asistentes de que la convocatoria que hoy hace el encuentro a Astroenergía, en este caso a la Corona en Buena, está siendo grabada, de tal manera que la vamos a editar y después la vamos a subir a las redes del encuentro para que la puedan volver a ver y compartir. Respecto a sus consultas o dudas, hágalas por favor a través del chat. Vamos a estar atentos ahí después de que termine la presentación de Álvaro para contestarle y conversar. El tema es extraordinario, así que los dejo ahora con ya el inicio de por qué nos juntamos hoy día, los avatares. Gracias, Alberto. Bien, entonces justamente como me decía Francisco, sería muy largo hablar desde las eras hacia atrás, las distintas reencarnaciones de Vishnu, e inclusive como la documentación de todo lo que sucede en términos de la humanidad recién empieza a rescatarse en estas épocas, y aquí viene lo misterioso, curioso, porque el concepto de Géminis tiene que ver ya con la comunicación. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en esta época? Estamos hablando de 6100 a.C., aparecen los primeros pueblos que establecen una forma de escritura. Empieza a establecerse la comunicación entre distintos pueblos e incluso el intercambio comercial. Estamos hablando de la era de Géminis, donde los primeros pueblos entonces aparecen en esta creación. Incluso una reflexión que a mí me gustó mucho una vez que la escuché, como empieza el intercambio y recién los pueblos empiezan a desarrollar lenguaje, comunicación, escritura, y que, ojo, dicha escritura, volviendo al tema de la introducción, usted la va a encontrar la misma en donde están los pueblos asirios, babilónicos, lo encontrará la similitud en Machu Picchu, la encontrará similar en Cusco y en la isla de Pascua. Y uno dice, interesante, ¿estarán conectados? Lo dejo por ahí. Ya que en este minuto, incluso cuando empiezan a establecerse los primeros tratados de negociación y comercialización en la era de Géminis, que tiene que ver con la comunicación, las ideas, los nuevos proyectos de escritura, también aparece, como les decía, el intercambio comercial. E incluso una disciplina que a mí me gusta mucho, que es la etimología, aquí aparece el intercambio cuando los pueblos se dieron cuenta
que tenían que salir de su estado de ocio, moverse y comerciar con otros. Y ahí se establece la negación del ocio, más conocida como negocio, ¿cierto? Entonces, todo esto sucede en la era de Géminis. Y es ahí donde aparece nuestro primer gran maestro encarnado o encarnación de Dios, o como te le quiera llamar, Rama. Si uno va a India, se encontrará con que esta es una de las deidades más veneradas junto con Krishna, que vendrá después, ya que Rama tiene en el fondo la misión importante, y aquí se los muestro, está nacido para derrotar al demonio Ravana y liberar a la India. Es decir, su primera misión era en presencia, en cuerpo, liberar al demonio que hacía que los pueblos fueran ignorantes y no tuvieran el acceso al aprendizaje, a los estudios. Y por lo tanto, ¿qué es lo que trae Rama? Trae el conocimiento. Ahí tenemos el primer paralelo, ya que tiene que ver entonces con que esto se produce en la era de Géminis, que tiene que ver con la curiosidad, el estudio, el intelecto, trae el conocimiento Rama, compilados en los evangelios védicos. ¿Qué son los evangelios védicos? Bueno, los Vedas son de alguna manera la religión previa al hinduismo, es decir, mucho más antigua. Y se dice justamente que nuestro querido amigo Rama fue el que redactó el primer gran evangelio de los Vedas, libros cargados de sabiduría, y que por lo tanto es el precursor de esta transmisión del conocimiento. Mire qué bonito suena. Por eso que en la era de Géminis, que estamos acá, donde prolifera la escritura, el comercio, el intercambio, la comunicación, la habilidad con las manos, la escritura justamente, es ahí donde Rama aparece adquiriendo las virtudes de comunicar, enseñar. Se dice que redactó oralmente entonces el primer evangelio védico. Por lo tanto, este Dios adquiere las propiedades de la era donde se está manifestando. Así entonces, bueno, efectivamente, aquí hay una especie de analogía para los que les gusta la astrología también. Finalmente, Rama efectivamente mata al demonio, Ravana, y lo mata usando un arco y flecha, que es una de las herramientas que usted ve. Y esa es la siguiente invitación que les tengo que hacer en esta reflexión astrológica, ya que cada era y cada arquetipo zodiacal presenta un complementario. Dicho complementario, entonces, se encuentra el signo arquetípico de Sagitario, representado por el centauro o el arco y la flecha, porque estamos hablando de un eje finalmente, y ya lo veremos al final con lo que tiene que ver con Leo y Acuario, por ejemplo. Por lo tanto, entonces, Rama es el primero que empieza a traspasar el conocimiento documentado y registrado, y justamente son los primeros registros de escritura que se tienen en la Tierra como conocimiento. Rama, entonces, el encargado de abrir los fuegos como avatar, transmitiendo el conocimiento y la enseñanza. A medida que vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta que usted va a empezar a entender y acordarse más de los distintos avatares que aparecen. Pero eso no es tampoco porque, claro, sean muy antiguos y otros sean más cercanos, ¿no? Porque estamos hablando igual del era de Tauro, que tiene por lo menos 6.000 años también. Esto es fundamentalmente porque hay mayor documentación, y por lo tanto, como partimos hablando de la precesión de los equinoccios, el zodíaco va hacia atrás. Y cuando avanzamos de era y salimos de la era de Géminis, aparece la siguiente era, conocida como la era de Tauro, el toro. Los dos grandes maestros que vamos a comentar, hay varios más, Aquí tenemos a Krishna justamente y a Horus, solo un poco los elegidos para traspasarle esta información. Llama la atención en la mayoría de las figuras que usted va a encontrar de Krishna, que se supone que es la octava encarnación de Vishnu y la más perfecta. De hecho, el concepto Krishna significa creador y Na significa original, y de seguro usted ha escuchado el preconcepto o el prefijo Krish, Krishna, Cristo. Ya vamos a hablar de la similitud de los avatares justamente. Bueno, Krishna incluso con este color especial, usted obviamente vio la película y de ahí sacaron un poco los colores de Avatar claramente, ¿cierto? O sea, un color medio púrpura, aunque se dice que Krishna era de aspecto de piel oscura, casi negra por lo demás. En esta época, entonces, la era de Tauro, nos encontramos con la aparición de distintos conceptos del toro, que representa justamente la era de Tauro. Aparece el toro, por ejemplo, de Creta con el Minotauro,
aparece justamente estos bueyes al lado de Krishna, aparece el becerro sagrado de Mitra. Entonces, el toro es una figura que representa un simbolismo y adicionalmente lo que tiene que ver con Tauro. ¿Por qué pongo estas dos imágenes? Y hablaré un poquito de cada uno de ellos. Ya que en la época paralela, Horus también se estaba presentando como el avatar de esta época de Tauro, tiempo de la proliferación de las pirámides de Egipto. Entonces, ¿cuál es otro concepto de Tauro que empieza a aparecer muy cercano? La opulencia, el concepto llamado yo tengo, yo poseo. Miren lo que yo poseo y lo que he adquirido como riqueza. De hecho, Egipto es una de las civilizaciones que se caracteriza por esa opulencia, bañados muchas veces en oro, y pertenece entonces a esta época de Tauro. Y justamente también Krishna, el gran mensajero avatar número 8 del Lord Vishnu, llega y se supone que es la encarnación más perfecta. Tanto así que da la impresión de ser un ser superior, inalcanzable, pero a la vez el más justo y equilibrado, privilegiando la armonía y que incluso demostrando que este ser, Krishna, es un ser que no está contaminado por el mundo material, ahí haciendo una clara y directa alusión a lo que simboliza Tauro como arquetipo astrológico. El mundo material, el mundo de la posesión, el mundo de la riqueza, de que nos empezamos a medir por la cantidad de recursos que tenemos. Entonces, en dos civilizaciones, estos dos avatares justamente, pertenecientes a distintas religiones, ya que también, como nos daremos cuenta, estos avatares pertenecen y dan pauta a las distintas deidades religiosas. Estamos hablando, por ejemplo, de Horus con la egiptología y el libro sagrado de los muertos, y por el otro lado tenemos a Krishna en el hinduismo. El objetivo entonces, ¿por qué apareció Krishna? Es justamente para liberarnos del yugo material. Se da cuenta entonces cómo cada avatar aparece en la Tierra en respuesta a justamente los conceptos que se les asocia en la constelación indicada astrológica, Tauro en este caso. Es por esa sencilla razón entonces que cada avatar empieza a responder a una enseñanza según la época en la cual nos encontramos. Es el periodo de las civilizaciones donde se asienta, donde quieren poseer esta estabilidad. Empiezan a construirse mayor edificios, sobre todo Egipto es el caso que tenemos cercano, en la India pasaba exactamente lo mismo, y es por esa razón entonces que aquí se presenta, ojo, una pequeña similitud que quiero deslizar brevemente. Krishna, señalado, ha nacido de una virgen conocida como Devaki, y también tenemos a Horus, nacido de una virgen conocida como Isis y Mary. Aquí me detengo brevemente para que justamente hagamos la reflexión de lo que es finalmente un avatar. Es una reencarnación del elegido. Para lo cual entonces estableceré esta figura que estamos viendo aquí abajo, conocida como un analema solar. A muchos de mis queridos alumnos les he hablado de esta reflexión. El analema solar es la fotografía que se obtiene de las posiciones distintas del Sol en un año solar completo. Y por lo tanto, entonces, distintas posiciones del Sol empezaron a repercutir en, por ejemplo, equinoccios y solsticios. Tendremos este domingo solsticio de invierno en el hemisferio sur. Estas posiciones del Sol, al ser estudiadas, se empezaron a convertir en analogías para estos grandes maestros reencarnados. Y es por eso que uno empieza a preguntarse por qué las historias parecen coincidir. El nacimiento de Krishna justamente, donde primero se hace una anunciación y se le hace una persecución a su madre Devaki. Si un poco uno se retrae la historia del nacimiento de Jesús, donde tuvieron que escapar del asesinato de todos los bebés. En el caso de Horus, si uno va al libro sagrado de los muertos, así se llama la Biblia egipcia, nos encontraremos con que brevemente la historia de Horus cita parajes tales como nacido un 25 de diciembre, caminaba haciendo milagros con 12 discípulos. ¿Por qué 12 discípulos? 12 constelaciones zodiacales. Siempre se hace una referencia entonces a lo que está pasando en el concepto astrológico.
También se dice que Horus en un minuto muere y al tercer día resucita. Y aprovecho entonces la figura de este analema solar que le estoy mostrando aquí abajo, se la remarcaré entonces, para darnos cuenta que aquí, cuando el Sol se encuentra en su punto más bajo cada año solar, decía la antigüedad que el Sol desciende trayendo el invierno, la aparente muerte de las cosechas, y por lo tanto, incluso desde la vista terrestre, el Sol permanecía inmóvil. Los días, por ejemplo, si lo miramos desde el hemisferio norte, esto sucede el 21 de diciembre. El Sol llega a su punto más bajo, 22, 23 y 24 permanece inmóvil y el 25 asciende, produciéndose la analogía precisamente con la muerte, los 3 días de espera y la resurrección. Por lo tanto, esta similitud en historias de este nuevo avatar, tanto Krishna como Horus, se empezará a aparecer con los demás posteriores. ¿Por qué? Porque el personaje central y neurálgico siempre ha sido el Sol. En el caso de Horus, entonces, la reencarnación del dios Sol, y efectivamente lo veremos después con Jesucristo, Cristo, el Cristo, Krishna, Krish, Cristo. Entonces empezamos a ver similitudes en las reencarnaciones de seres, de alguna manera, elevados, que vienen a enfrentar el momento o la era que se encontraban. Aquí entonces con la de Tauro, recordemos, tiene que ver con la opulencia, con el poder adquisitivo, hacer una alusión a demostrar que yo, decía Krishna, a pesar de estar en esta era, no caigo en la tentación y vengo a liberarlos de este yugo materialista. Es el mensaje entonces que uno empieza a obtener de estos distintos avatares encarnados. De esa manera entonces hacemos la asociación con Tauro y podemos avanzar al siguiente capítulo. ¿Cuál es el signo zodiacal que se presenta a continuación? Nos encontraremos entonces con Aries, acercándonos entonces a tiempos más conocidos. Conceptos de Aries, y les presento a los nuevos avatares de la era de Aries y un poco entenderemos por qué. ¿Qué es lo que los asocia con la energía conceptual del arquetipo Aries astrológico? Tenemos aquí el elegido Buda, que es la 9ª reencarnación de Vishnu. Ahí nos empezamos a dar cuenta que ahí está el orden correlativo, desde el 7º Rama, 8º Krishna, 9º Buda, desde el hinduismo, Buda fundador finalmente del budismo, líder, ahí viene el concepto de Aries. ¿Qué empieza a pasar entonces con Aries? La llegada de la era de Aries trae la conformación de avatares con otras características. Estos avatares son más líderes y guardan relación con guiar a su pueblo. Cada uno posee una personalidad mucho más guerrera, más de liderazgo, incluso más de explorar, ofuscarse de repente y propiciar la exploración personal. Estos dos grandes avatares, Buda, incluso reconocido Siddhartha Gautama, por la exploración sobre lo que después se transformaron en sus enseñanzas. Una persona que primero experimentó todo lo que sucedía, no fue un iluminado a priori, fue alguien que llegó a la iluminación mediante la experimentación, lo cual se reencarna el principio de Aries como concepto. Y por lo tanto, entonces, si hablamos de Aries como concepto, ¿qué tiene que ver con lo que usted conoce de los signos zodiacales? Liderazgo, iniciativa, el que guía, el que lidera, el que inicia, la chispa inicial. Aparecen entonces los avatares reencarnados para hacerle frente a la situación que se empieza a vivir. En el caso de Moisés, por ejemplo, muy claramente diagnosticado en el minuto cuando encuentra que sus fieles seguidores estaban adorando al becerro de oro, famosa escena, claro, porque el becerro de oro hace alusión a la era que está quedando atrás. Y por lo tanto Moisés los insta a dejar de adorar a falsos dioses y se produce el cambio hacia la adoración monoteísta, el único, el uno Aries. Se inicia entonces por el lado de la judaica, que de hecho un elemento por el cual es reconocida la era de Aries tiene que ver con que los judíos soplaban el cuerno del carnero, que era la herramienta que tenían para guiar a su pueblo. En el caso de Moisés se encarna preferentemente
las connotaciones del líder, el que guía a su pueblo para salvar justamente a la tiranía, arrancar de Egipto. Entonces, ahí es interesante cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de este concepto de yo, figura líder, que te saco, que he venido como avatar para que tú me sigas y yo te guío hacia otro lugar, hacia otro contexto. Es decir, como les decía, se incentivan en estos avatares a la creencia de un único. En el caso de Moisés, justamente estamos hablando de una religión en particular, y por lo tanto, en el caso de Buda, mediante la exploración personal, llega a lo que se supone la fundación de un nuevo movimiento religioso, el budismo. Y por lo tanto, para Buda, la vida justamente es un viaje. Es alguien que propone, que toma las riendas y toma la iniciativa para con eso, de alguna manera, que el resto lo percibe así, inspirar a ese seguimiento. Nos invita a la exploración, a experimentar lo que sentimos a cada momento. Una de las grandes enseñanzas de Buda tiene que ver con que todo lugar es aquí, todo momento es ahora, que estoy seguro que todos ustedes habrán escuchado de alguna manera. El iniciador, el que experimenta es Aries, y por lo tanto entonces de alguna manera se inician estos dos personajes, estos dos avatares arianos para hacerle frente al contexto. Ya saliendo de Tauro tenemos que movernos. Una de las falencias de Tauro es lo estático, quedarnos quietos. Con Aries entonces empiezan las migraciones, los movimientos y las creencias en religiones más monoteístas que cultivan ese liderazgo. Ya estamos a puertas entonces de encontrar justamente el periodo de tiempo que va entre 2150 aproximadamente antes de Cristo hasta el 0. Y este 0 claramente usted lo conoce muy bien, porque el 0, bueno, todo esto es una calendarización finalmente. Este 0 responde a el personaje que ni siquiera requiere tanta descripción, el Cristo, correspondiente a la nueva era de Piscis, que se inicia en rigor en el año 0. Hablar de Jesús es otro tema un poco sensible, ya que en estricto rigor, por prueba científica, no es que Jesús naciera en el año 0. O sea, se sabe eso, en el fondo se adapta el calendario para marcar con el inicio de este gran avatar encarnado, este gran maestro encarnado, el año 0. Y por lo tanto, ¿hasta cuándo durará la era de Piscis? 2150. Si logramos mirar un poco la figura que tenemos aquí delante, veremos que tenemos el sol siempre detrás. Y ahí está la analogía que les hacía con Krishna y también con Horus, donde las historias se repiten. La resurrección, el por qué cuenta la historia, que los tres reyes, que eran las tres constelaciones, las tres estrellas del cinturón de Orión, siguieron a la estrella más luminosa Sirio, que anunciaba el nacimiento del Salvador, y ese nacimiento era del sol finalmente. Entonces estamos llenos de analogías hablando del mismo personaje reencarnado. ¿Qué es lo que sucede entonces con la era de Piscis? Que es justamente en la que nos encontramos en la actualidad. Era de Piscis. Tiene que ver entonces con el traspaso de Aries. Aries que tiene que ver con ese liderazgo, esa iniciativa, es el que yo los llevo por delante, hacia un mundo más espiritual, se supone. Empiezan a aparecer las guerras por religión, ya que el concepto espiritual empieza a abundar en la boca de la gente. Es mucho más importante incluso delegar, porque si nosotros nos acercamos a los conceptos arquetípicos de Piscis, no es el iniciador ni el líder como lo decía Aries, sino que es alguien que de alguna manera delega para hacer el bien, para conectarte con la humanidad, y por lo tanto, ¿qué es lo que empieza a pasar en esta época? Ya no somos los iniciadores ni vamos a buscar nosotros. De alguna manera siento yo en mi reflexión, nos empezamos a estancar y dejamos que otro nos diga y nos guíe. A diferencia de la época de Aries, que se nos azuzaba y decíamos, hacia allá tenemos que ir a buscar, en esta era de Piscis ya dejamos que otro nos diga, que otro incluso nos diga si estamos obrando bien o estamos obrando mal. Y por lo tanto Jesús representa este último gran maestro encarnado de la era de Piscis, que, ojo, como les contaba al principio, entonces reúne las eras de Aries, Tauro, Aries y Piscis, lo que llamaban los antiguos hinduistas la edad de hierro.
y la edad de hierro son los momentos de mayor oscuridad que vivimos como civilización. Por lo tanto, tenemos un poco la fe de pensar que cuando se inicie la era de Acuario vamos a encontrar la iluminación. Dicha iluminación tendrá que ver con lo que veíamos antaño, ya llegaré hacia allá. Empiezan entonces a aparecer conceptos como que la creencia incluso supera a la ciencia. Y uno dice, esto es obra de Dios. Es un poco lo que representa la figura del avatar de Jesús en la era de Piscis. Y por lo tanto el simbolismo que más se reconocía para los seguidores del Cristo era el pez. El simbolismo del pez en las puertas de todos los seguidores, como usted se recordará. Incluso había figuras que uno ve en los automóviles como Jesús vive, Cristo vive y aparece el pescadito, simbolizando esta época de Piscis, donde ya no somos los que proponemos, sino que muchas veces dejamos en manos de otro, sea quien nos guíe. La sensación de un rebaño, donde hay un guía, nosotros ahora somos rebaño y perdemos la libertad y perdemos la opción de la búsqueda que habíamos tenido en la era anterior. No estoy haciendo una crítica en absoluto al maestro Jesús de alguna manera, porque también se convierte en un avatar encarnado que tenía como misión enseñar según la época que ya estamos viviendo. Porque posterior a la movilidad ariana se produce naturalmente un proceso de estancamiento, de pensar que hemos llegado a la verdad. Y ahí aparece entonces el Cristo a encarnar este último avatar. Sin embargo, lo un poco que quiero plantearles al respecto es justamente una conversación, que aquí también vamos a hablar con Francisco, sobre, y después de esto, ¿qué sucede? ¿Qué nos tenemos que esperar? Ya que si usted se da cuenta, cada momento o era respondía a los conceptos arquetípicos que simbolizan en la astrología Géminis con el conocimiento, la escritura, el conocimiento, Tauro con el materialismo, la tierra sagrada, asentarnos, opulencia, yo tengo, Aries, éxodo, moverse, líderes, liderazgo número uno, y luego Piscis, contexto religioso, le cedo la potestad a otro que me guíe, y estamos a puertas de llegar a 2150. Acuérdese, eso sí, como les decía al principio, no es que de la noche a la mañana nos vamos a despertar y vamos a decir, wow, estamos en la época de Acuario y por lo tanto todo cambió. El traslape de tal cantidad de años, 2150, es progresivo. Yo sostengo entonces que ya deberíamos estar habitando los estertores de la era de Acuario, que se nos promete en las escrituras sagradas del hinduismo, se nos promete que empieza nuevamente el ciclo que al principio les mostré, entramos en la era de oro. Maravilloso sería, siempre y cuando podamos visualizar qué nos propone este nuevo avatar. Muchos dicen que será la reencarnación de Kalki, el 10º Vishnu, pero no lo sabemos fehacientemente. Esa es la invitación a la reflexión. ¿Qué te parece, Francisco? Extraordinario, pues, amigo mío. Nunca he tenido una presentación tan explícita respecto a un conocimiento complejo como es las eras y sus respectivos avatares. Realmente te pasaste, querido. Wow, muchas gracias. Creo que me voy a tener que inscribir en algún curso tuyo nuevamente. Bueno, sí, es la idea. ¿Y qué te parece a ti la idea del avatar de Acuario? ¿Dónde está? Bueno, ahí es donde viene el proceso de teorizar, ¿cierto? Porque llevamos ya estos 10.800 años y los avatares que hemos tenido, que bien tú remarcaste en este proceso, en donde seguramente hoy nos encontramos en este empalme entre un término de un ciclo y el inicio del otro, pero que buscará quizás un avatar encarnado. ¿Esto será que nuestra fuente, nuestro origen, nuestro Dios, o como quieras llamarlo, se va a reencarnar en algún ser? ¿O la verdad que es una reencarnación de la cual todos somos parte, así como ocurre respecto del cuerpo humano, que está compuesto de miles de células? Así a lo mejor somos parte ahora de un movimiento celular, como la Y biología. efectivamente, mi querido Francisco, yo creo que aquí, como bien decías tú, aquí viene la parte de teorizar. Porque, claro, como les decía al principio, si cambiamos de esta
época, perdón, de hierro, que reúne las eras de Tauro, Aries y Piscis. Me preguntaban a cuál cambiamos, cambiaríamos a la era dorada, la iluminación nuevamente. Pero, ¿cuáles son los conceptos arquetípicos de Acuario? Y ahí viene lo interesante. En astrología hablaremos que Acuario hace alusión al sentido de comunidad. Acuario tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero puestas al servicio de la comunidad. La tecnología sabiendo que se representan los grandes inventores de la humanidad y cada inventor ocupa un rol particular. Si te has dado cuenta, Francisco, cada inventor de la humanidad en su fotografía aparecerá solo. Tenemos el caso, no sé, de Einstein, aparece solo, Thomas Edison, tenemos a la mayoría de los grandes conocedores de la gran creatividad, Da Vinci, tenemos también, aparecen solos, pero siempre sus inventos son por el beneficio comunitario. Y por lo tanto, entonces, ¿no será que el avatar nuevo tiene que ver con el sentido de la comunidad acuariana? Porque claro, promete la 10ª reencarnación de Vishnu, que vendría Kalki, que de alguna manera viene a ser el destructor de los impíos y a liberarnos de toda nuestra impureza. Pero es ahí donde tenemos que teorizar esa impureza, ¿dónde estará concentrada? ¿Será en el egoísmo justamente que nosotros presentamos en la falta de empatía social? Esa es la reflexión que yo un poco te quería invitar, Francisco, teniendo este nuevo avatar de Acuario. ¿Seremos todos? ¿Qué opinas tú, amigo? Mira, aparentemente nosotros como nos ha convocado mucho el despertar social, entre otras cosas que estamos viviendo, así como también esto de enfrentar una pandemia, y que nos obliga a todos a tomar una decisión que no esperábamos, que es quedarnos guardados en nuestras casas y someternos a algo que nadie nos habría podido describir como lo que te iba a pasar en el año 2020 a fines de 2019, y no sabemos tampoco cuándo va a terminar este proceso. Pero ciertamente que es algo que nos convoca a todos de una sola vez, y además a nivel planetario. Es curioso, porque de lo que yo recuerdo de otras pandemias no fue así. Entonces, hay algo que sentimos que ocurre, que hablamos del cambio, hablamos de los procesos de desarrollo de la conciencia, etcétera, etcétera. Hay algo que está ocurriendo que va más allá de nuestro entendimiento, pero que sin embargo es parte de todos a su vez. Este modelo de conversación que tenemos hoy día, esto de conectarnos a través de las redes, que nos veníamos preparando ya hace un tiempo atrás con los teléfonos celulares y las tablets y un montón de cosas, herramientas que entrega la creatividad, los inventores que tú bien mencionaste, dan cuenta de una intención de globalización. Y en esa globalización pareciera que efectivamente lo que tengamos que hacer, lo vamos a tener que hacer en conjunto. Ya no se trata de líderes, no se trata de guías, no se trata de presidentes, gobernadores, diputados, alcaldesas o alcaldes, ni de nada de eso, sino que volvemos a un comienzo quizás de la comunidad, esa comunidad atlante que en algún momento tú mencionaste, en donde revivimos en lo más profundo de la existencia del ser humano en esta tierra, que es la convivencia con la naturaleza, que es el contacto con los seres que nos rodean, que es volver a mirar al cielo y mirar un poco hacia adentro y entender cuál es nuestro sentido y nuestra misión en esta vida. Y no solamente ahora para nosotros, sino que dejarlos como también un proceso de educación para quienes vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, tus hijos, tus nietos, tu hija, dicho sea de paso, que ya viene ya en camino. Y además es otro tema que tenemos que conversar, ¿por qué tantas mujeres están en el camino? Que vienen llegando a este planeta. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué hace la mujer que aquí llega a este planeta y está haciendo el cambio? Entonces, todo eso creo que a lo mejor impulsa la teoría que podríamos hoy día hablar. Mientras tú vas comentando, yo voy leyendo algunas consultas para ver si las vamos sumando a la conversación. Perfecto. Bueno, justamente también, hablando astrológicamente, empiezan a producirse también cambios en las conjunciones mayores. Por ejemplo, encontraremos también en esta era de Acuario, para mí un portal se empieza a abrir a final de año con las mega conjunciones cayendo justamente en los signos de Acuario, que incluso la conjunción Saturno-Júpiter, que tiene que ver con ser dos planetas sociales, al establecerse en la constelación de Acuario, empiezan a generar cambios radicales en todo el factor social, cambio de economía, cambio de la relación simbiótica entre nosotros seres humanos. Y esto da paso a un proceso de tiempo que dura aproximadamente 240 años y estamos iniciando entonces este nuevo proceso
donde le damos paso al aire y dejamos atrás entonces toda la conjunción que se produjo en signos de tierra, como vimos ahora en la exposición tierra, simbolizada en este caso por Tauro, pero además por todos los signos de tierra, tiene que ver con el yo tengo, la posesividad, los recursos, el materialismo. Entonces hay un segundo simbolismo hacia donde se inicia este proceso, con las conjunciones planetarias Saturno-Júpiter, iniciándose la época de la conjunción en signos de aire, que llaman e invitan a relacionarnos, a el sentido de la comunidad, y creo que eso mismo un poco tiene que ver lo que hablaba Francisco. De todas maneras, voy a rematar después con algo un poco que los quiero dejar reflexionando con respecto, o aprovecho al tiro mejor, y ahí hacemos las preguntas, porque en eso los quería dejar una pequeña reflexión final, que tenía que ver con lo siguiente. Pasó bien colado y lo quería dejar así, al principio hablándoles un poco de la esfinge, que se supone que esta esfinge fue construida en la época de los atlantes, es decir, a pesar de que las evidencias arqueológicas sostienen que tienen 5.000 años de antigüedad, las evidencias que se han ido descubriendo sostienen lo contrario. ¿Y qué es lo que sucedió en el fondo, dándonos cuenta de los misterios que encierra esta época dorada, donde estamos hablando de época de Leo, dorado finalmente, antes del diluvio? Nos empezamos a dar cuenta que todo tiene un porqué y que las construcciones que vimos en un inicio de estas rocas maravillosas tenían una razón de ser que respondían a una tecnología avanzada. Entonces, dándonos cuenta, y ahí les vamos a dejar un poco un documental que estábamos hablando con Francisco, uno empieza a darse cuenta que la misma esfinge y el contexto donde está emplazado, donde están las pirámides, se supone que la esfinge es previa, que responde justamente a la materialización del elemento león, león como figura que tiene que ver con la era de Leo. Ahí se supone que se produce la esfinge, que tiene mucha más antigüedad que las pirámides. Empiezan a hacer establecimientos de investigación y nos damos cuenta que la esfinge está observando un conjunto de estrellas particular, marca en dirección exacta hacia la constelación León, donde se encuentra la estrella Regulus y las 4 estrellas más fundamentales, que se llaman los 4 guardianes de la galaxia, que están hablando de las constelaciones de Leo, Acuario, Tauro y Escorpio. Tenemos Antares en Escorpio, en Tauro tenemos Aldebarán, y por lo tanto, finalmente nos damos cuenta de que esto es un sistema, donde se encuentran las pirámides justamente y la esfinge, que nos faltaba solamente encontrar a qué representaba la esfinge, y representa la era de Leo. Se produce un sistema con el eje Acuario-Leo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué sucedió que les contaba en la era de Leo? Calentamiento global que dio paso a la inundación. Acuario como eje, calentamiento global, que si ahora no trabajamos en equipo, entonces está propiciando el sentido comunidad, y por lo tanto el sistema que uno ve en Giza, en las pirámides de Egipto, responde a los signos de tierra, a las constelaciones de tierra justamente, el eje Escorpio-Tauro, Acuario-Leo, y de alguna manera es como que la esfinge nos está marcando el movimiento de la precesión de los equinoccios, para que de alguna manera tomemos conciencia de que nada es casualidad, sino que estaba de alguna manera manifestado a través de la observación de las eras. Eso es un poco lo que quería expresarles con respecto a la pregunta: ¿por qué es tan simbólico que hayamos entrado justamente en la era de Acuario? Porque se hace el simbolismo de esta iluminación siempre y cuando trabajemos en equipo ahora, y no por un bien leonino de yo sobresalir y resplandecer, sino que Acuario, el sentimiento grupal. Eso quería dejar un poco señalado con lo que se refiere a la era de Acuario a la cual estamos ingresando. Querido, vamos a leer algunas cositas que nos están escribiendo. Bueno. Mencionarles por favor a todos de que vamos a, bueno, esto está siendo grabado, lo vamos a reproducir en las redes del encuentro. También vamos a vincular las redes de Álvaro para que los puedan volver a revivir. Y les pedimos que a través del chat nos vayan haciendo sus consultas. Preguntaban por ahí cuándo terminaba la era de, o sea, cuándo iniciaba la era de Acuario. Y después de esa era, ¿qué otra era venía? Entre otras cosas. Usted me dice cuando responda. Vamos por ahí, dale nomás, sí, contesta nomás. Bueno, sí, técnicamente 2150 finalizaría la era de Piscis, pero es un tecnicismo porque, como les decía, uno no despierta de la noche a la mañana en una era.
Entonces, el traslape del intercambio ya se está produciendo. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista técnico, 2150 acaba la de Piscis y vamos retrocediendo, y por lo tanto viene la de Acuario, técnicamente 2150, pero ya manifestándose como energía en la comunidad. Excelente, excelente. Mencionaba un documental, decía por aquí los chiquillos. Sí, efectivamente vamos a compartirle, comentarle un poco el documental para que se interese, porque les vamos a mandar el link también para que lo vean. Bueno, documental que finalmente para mí abre la cabeza también en términos de darnos cuenta que no puede ser casualidad que se hayan encontrado vestigios bajo la esfinge que tienen que ver con agua. Es como que la esfinge hubiera habido una planicie y de repente el agua inunda y por lo tanto responde al diluvio. Si es el diluvio, significa que es previa. Y por lo tanto esto empezaría a justificar el porqué de las construcciones que les mostré al principio. Responden a una civilización mucho más desarrollada. El documental se llama Secretos de la Pirámide, Francisco. Ahí Sí, ayuda sí, por ahí. exactamente. Les vamos a mandar el link porque está en español, así que está muy entretenido. La verdad que da una mirada de un investigador francés, parece que era, ¿no? Si me acuerdo bien, Sí. francés. Pu Yang es el apellido al francés. P-O-O-Y-A-N-G, Pu Yang. Exactamente, exactamente. Misterio En de la la, pirámide, ¿me puedo acordar? sí, algo así. El, hay que mencionar de que, bueno, efectivamente los ciclos no son marcados así de la noche a la mañana, salimos de un y entramos al otro, como decía el profesor Álvaro, Exacto. pero ciertamente que uno lo va percibiendo. Ahora, por ahí hablaban de que, bueno, estábamos en la era, saliendo no era la era, ¿cómo se llama estos ciclos de hierro? Sí, La la edad edad de de hierro. hierro. Sí, La edad de hierro. efectivamente. Entonces, a continuación de eso, deberíamos entrar en un proceso de la era dorada, saliendo Se de inicia esta... el ciclo luminoso y debería ser la era dorada. Entonces es muy buena. La revelación de las pirámides, me dice Raúl, parece que era y Es, lo vi, la revelación de las pirámides, justamente. Empieza la era dorada, según las escrituras del hinduismo. pues Entonces, mira, bueno, ojalá así sea, es buen augurio, pero a la vez hablando del eje Leo-Acuario, diluvio, calentamiento global. Entonces, lo que sucede por ahí tiene que ver con que tomemos conciencia primero para aprovechar dicha iluminación, porque recuerde que la época de hierro es justamente el punto más bajo de iluminación que nosotros nos encontraremos como humanidad. Entonces necesitamos hacer un gran cambio por lo demás. oye, sí, mira, qué buena onda, Antonio, muchas gracias. Ahí mando el link del video. Genial, Eso, Antonio. Antonio. Muy bien. Ingresé tarde, dice la Vanessa. ¿Tú, Vanessa, vas a ver esto después? Lo estamos grabando, así que lo vamos a subir a las redes del encuentro y después, por supuesto, también Álvaro a sus propias redes. Alvarito, mira, yo creo que deberíamos dejar tomado, si no hay más preguntas, chiquillos, vamos a tratar de ir cerrando la jornada, ¿ya? ¿Por qué vamos retrocediendo en las eras? Decía, pregunta Javier, aparece, ¿sí? Bueno, justamente eso respondía a la apreciación de los equinoccios. ¿Qué es lo que sucede? Que como movimiento aparente, el punto inicial llamado punto vernal, que es cuando se inicia, donde estamos en la constelación de Aries, empieza a experimentar un retroceso por el movimiento de bamboleo terrestre. Por lo tanto, es una especie de trompo que empieza a marcar que ese punto se desplace hacia atrás a razón de cada 72 años, un grado cada 72 años se desplaza produciendo el fenómeno conocido como precesión de equinoccios, literalmente. Entonces, es un fenómeno que va retrogradando justamente, va retrocediendo. Excelente, excelente. Chicos, bueno, sí, estamos hablando aquí del diluvio de la época de Leo, se presentaría en este transcurso entre eras. Los Exacto. diluvios son parte de las eras, Sí, de o de hecho, las edades. el gran diluvio divide la era de Leo de la de Cáncer, propiamente tal, aunque se supone que todavía estamos terminando en la de Leo. Entonces, el diluvio se produce por el aumento de la temperatura en la era de Leo, derretimiento de hielos, aparece el diluvio. Hablando de 10.800 aproximadamente. Bueno, yo quiero mencionarles algo muy interesante, que espero que para ustedes sea muy interesante. Aparte de esta actividad de desarrollo humano que tenemos con el encuentro, en donde Álvaro es parte integrante del grupo de expositores que llevan el mensaje, nos toca también trabajar desde mi parte, con mi familia y otras personas más, en una fundación con cáncer, de pacientes con cáncer. Y relevar la necesidad de las personas también es un tema que depende de todos. Uno espera que la autoridad haga las cosas, que tome las decisiones, que hable por uno, que escriba las cosas por uno, pero hoy,
para que ustedes sepan, desde la perspectiva por lo menos del área sanitaria, donde yo desarrollo mi día a día, hemos sido nosotros, la sociedad civil, las personas de calle, de pie, las personas que estamos en otras áreas de seguramente el conocimiento, tenemos otras cosas, pero que la vida nos llevó a entender que la misión era ayudar y comprometernos con el dolor ajeno. Entonces, hoy, el accionar en conjunto de la sociedad civil respecto, por ejemplo, al tema de la salud, ha cambiado mucho el pronóstico de un paciente con cáncer. Y eso no ha sido porque la autoridad de turno ha hecho cambios importantes, no, ha sido el empuje que se ha dado desde todos nosotros, pacientes o no pacientes. Es simplemente el compromiso de ayudar, pero ayudar compartiendo y comprometiéndose con lo que le pasa al del lado. Es decir, la vida en comunidad, ciertamente que hoy día se va reflejando en cómo ayudamos al que está al lado, cómo colaboramos en el sentido con amor incondicional respecto de lo que la otra persona necesita. Eso es una buena pregunta para todos ustedes. ¿Qué están haciendo hoy por el próximo? ¿Qué están haciendo ustedes por el vecino? ¿Qué están haciendo ustedes por el que sufre? ¿Solamente estamos leyendo y aprendiendo y llenando la mente de conocimiento? ¿O estamos realmente haciendo algo por el entorno? ¿Estamos cuidando el planeta? ¿Estamos cuidando a nuestro abuelito? ¿Estamos cuidando a nuestro vecino? ¿Estamos cuidando a nuestros enfermos? ¿Estamos cuidando a nuestros niños? ¿Estamos cuidando a quien no conocemos ni es pariente nuestro? ¿Estamos preocupados de los demás? De ahí que probablemente la era de Acuario cobre tanto sentido, Alvarito, respecto de esto. A mí me hace mucho sentido porque cuando empezamos a trabajar con los pacientes, la era de Acuario, que además es mi signo, me hizo mucho sentido. Y hoy estoy agradecido de estar viviendo en este periodo, en este ciclo, y por supuesto de conocer a mensajeros como tú. Honrado, Francisco, y creo que justamente adhiriendo a tus palabras y un poco viendo algunos comentarios que logro ver, no quería abrir chat porque yo soy experto en mandarme cometer errores, así que un poco adhiriendo a lo que dices tú, creo que el mensaje, incluso ver el coronavirus ya no como este monstruo desagradable que nos tiene encerrados, sino que yo creo que todo pasa porque tiene que pasar realmente, y no hemos salido de este entuerto porque todavía no encontramos ese sentido de comunidad. Como bien decía alguien por ahí, si no tomamos esa conciencia, que pase el diluvio nuevamente y nos lleve por poca conciencia que tenemos por el otro, es decir, hasta el mismo coronavirus nos está enrostrando en la cara lo poco comunitario, el poco sentido por el otro que tenemos. Por eso justamente la reflexión tuya, Francisco, cuadra perfecto en este cierre, de decir, preguntémonos justamente, está bien adquirir el conocimiento, pero ¿qué estamos haciendo por el sentido comunitario? ¿Cómo lo refleja de alguna manera, sentimos nosotros, la era de Acuario? Creo que expresó esa reflexión para finalizar, mi querido Francisco. Bueno, queremos darle las gracias a todos los asistentes que hoy día nos acompañaron. Llegamos a 133 en algún momento, y les agradecemos, por supuesto, que hayan acudido a este llamado. La idea que tiene el encuentro, así como Álvaro y todos los que están en el encuentro, es justamente traspasar no solamente el conocimiento, sino que la impronta, la sensación, la emoción, el despertar de conciencia. Estamos en una era que es compleja, pero está llena de riqueza, está llena de desarrollo. Seguramente que nos vamos a encontrar después con otro tipo de pandemia, como por ejemplo la ola que viene gigante, el cambio y la crisis climática, que vamos a tener que cambiar como comunidad sí o sí. O sea, sí o sí. Entonces, por eso que probablemente sean de repente menos bruscos los procesos desde el punto de vista que se ven enfrentamientos, se ve lucha, se ve sufrimiento, se ve dolor, se ve un montón de cosas, porque es así. El parto muchas veces con dolor, y el parto de una era a la otra probablemente también lo sea. Querido Alvarito, te dejo las últimas palabras y con esto cerramos, amigos. Muy agradecido a todos los asistentes que se interesaron por esta charla, sobre todo con un alto contenido final, invitando a la reflexión, de decir, es el momento que de verdad hagamos algo por todos nosotros, es el minuto en que nosotros veamos cuál es nuestro rol como comunidad. Es un momento que siento yo que nos está preparando, nos vienen a de alguna manera encerrar para que de alguna manera hagamos el proceso interno y luego ser parte de esta comunidad que exige y pide, bien como decía Francisco, porque de lo contrario vienen procesos más difíciles, más graves como los cambios climáticos, que la idea es reaccionar ahora ya, sino
qué civilización le vamos a dejar a nuestro futuro descendencia, como tan importante ahora lo veíamos hace un ratito. Entonces, creo que es importante tener de verdad, más que llenarnos la boca de conciencia, la conciencia es ahora. Y tiene sentido justamente con la aparición de esta era de Acuario, el sentido por la comunidad, por todos nosotros. Y por mi parte, agradecido por esta invitación. Un abrazo a todos ustedes y a ti, Francisco, por la invitación. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias a todos. Nos vemos en una nueva jornada que probablemente hagamos con Álvaro ya con otros temas que aparecieron ahora en el torno de nuestra conversación, que también son muy potentes, y lo estaremos invitando. Un abrazo, que descanse y nos vemos en la próxima, Alvarito. Muchas gracias a todos. Chao, Adiós. chao.